Si estás empezando con DeFi Render, seguramente te estás preguntando cómo distribuir vegetación de manera realista y la manera más efectiva en este software. Bueno, una de las maneras que podemos hacer esto es a través de el scatter. El scatter o un distribuidor de vegetación o de ítems en un software 3D permite que podamos distribuir ciertos modelos alrededor de una superficie o algunas geometrías, lo cual nos permite distribuir vegetación de manera rápida y de manera aleatoria, que lo importante es esto, entender que parte del realismo que nosotros queremos con nuestra vegetación viene ligado a cuán aleatorio son los resultados. Bueno, para eso en DeFi ellos han creado una cosa que se llama el scatter, que muchos otros software se llamará igual, y básicamente lo que te permite es distribuir vegetación alrededor de superficies con diferentes materiales o incluso a través de un terreno, ¿vale? Entonces, lo que quiero mostrarte ahorita es cómo debes hacer esto de manera eficiente en cada una de las superficies que vas a distribuir y entender dónde está para ir a asignarlo a cada una de las superficies. Entonces, vamos a ver en este video cómo son los scatters distribuidos en diferentes superficies, los scatters sobre terrenos, porque aquí tenemos un terreno. DeFi tiene una cosa que se llama terreno al día de hoy y también podemos distribuir allí y vamos a ver algunos de los errores y dificultades que he encontrado en este software que probablemente van a hacer que sea complejo distribuir superficies que no están en una misma altura. Vamos a empezar con este plano que he puesto acá y lo que vamos a hacer cuando trabajemos en DeFi es irnos a buscar esta opción que dice Scatter, o también en Studio podemos encontrar algunos presets que nos sirven para distribuir cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir primero con lo más sencillo que nos permite DeFi Render, que es traer distribución de vegetación de manera automática hecha por unos presets que ellos ya tienen. Para esto podemos ir a la pestaña aquí de Assets que tenemos acá y buscar esta sección que dice Scatter. En esta sección ellos ya han diseñado algunas superficies como pasto de diferente tipo, ground cover que sería como vegetación de superficie, arbustos pequeños o flores, el forest landscape que sería ya vegetación de gran tamaño como sería un bosque, y otros como estos que tienen otras utilidades. Por ejemplo, esto de crops, esto sería para hacer cultivos, muy útil también, y algunos como estos para áreas específicas y pequeñas. A mí me interesa ahorita mostrarles uno de los más comunes que necesitamos, que es el pasto. Queremos distribuir un pasto. Entonces lo que podemos hacer es venirnos a esta pestaña y traer ya un pasto que ya tienen ellos prehecho y asignarlo a una de las superficies que tenemos. Para esto lo que tenemos que hacer es simplemente darle doble clic aquí y seleccionar el área que queremos. ¿Listo? O sea, literalmente es solamente seleccionarlo, después crear, y de esta manera toma un pequeño tiempo, ya que está pensando ahí la tarjeta de video. Bueno, y ya después de esto, cuando nos acercamos, empezamos a ver el pasto. Obviamente esta superficie que puse es bastante grande, pero aquí ya se empieza a ver el pasto que nos da este tipo de scatter. Ellos tienen más opciones, obviamente las que vayas a necesitar a demanda. Vamos a colocar otro para que puedan observar. Por ejemplo, ese que tiene algunas flores, primero se descarga, luego toca la geometría y crear. Y ya de esa manera tenemos el scatter en nuestra superficie. Esta se ve un poquito más floral. Bueno, sigamos. Ahora, ya saben cómo crear con un preset la vegetación. Esto que están viendo ahorita como esta banda que se ve aquí no es un problema, es simplemente que está configurada la distancia para que no consuma recursos y pueda navegar rápido, ¿no? Pero a la hora de renderizar esto va a salir. Lo siguiente que vamos a ver es cómo crear ya tengo un pasto, ¿no? Ahora entendamos ya con este que se creó qué es lo que tiene un scatter. Entonces un scatter es un elemento que está en este lado de acá
y es un objeto dentro del D5, ¿no? Aquí es donde venimos y los buscamos. Aquí dice scatter 1, scatter 2. Mi recomendación es que siempre sí o sí cambiemos el nombre de estos y le pongamos el nombre que identifique lo que estamos haciendo. En este caso, este objeto del pasto floral para mí. Y scatter le puedes poner cualquier tipo de nombre, pero que siempre esté nombrado. Eso va a hacer que la organización del archivo sea eficiente y a la hora de tener miles de objetos dentro de la escena sea fácil de indexar, de buscar. Lo siguiente es entender que después de que está aquí, si digamos nos salimos de la selección, lo podemos seleccionar a través del objeto o a través del propio scatter aquí en el visor. Vamos a tocar aquí y vamos a ver que el scatter aquí está además en una superficie que se llama área, y los scatters son áreas básicamente, son áreas de distribución. Esta área tiene unas subáreas. Ya vamos a ver cómo crear subáreas de manera fácil con scatter desde cero, pero quiero que entiendan que la subárea que está aquí significa que tenemos dos clústeres de vegetación que nos permiten a nosotros tener diferentes especies dentro de cada clúster o de cada subárea. Entonces, en este caso, aquí hay como dos especies, este clúster de pasto y estas otras que están acá, y acá tenemos también lo mismo. Eso permite que nosotros tengamos ciertas áreas con diferentes especies. Ahora, dentro del scatter hay diferentes opciones, ¿no? Una de estas es que en el área, en la subárea, nosotros tengamos esta pestaña de distribución que nos permite llenar la densidad de este elemento en la escena. Si yo llegase a bajar esto, miren que se despobló toda esta área, pero si la incremento, acá vuelve y se llena. Está aquí el tamaño del clúster de 3 metros. Hay otras opciones mucho más avanzadas del cluster noise y el cluster blur, que el cluster noise es básicamente el ruido que hay dentro de este clúster que hace que esta textura de distribución varíe, y el cluster blur es cuán difuminado es el clúster y se une con otros. Las transformaciones son básicamente una de las cosas más importantes dentro de cualquier scatter, y es que este ya viene preconfigurado. Entonces tenemos, para que estemos claros, dentro de la subárea 0 tenemos unas transformaciones de estos objetos. Esos objetos se pueden distribuir de manera aleatoria, como se ve aquí. Aquí está cambiando la escala, random scaling, de 80 a 120 en cada uno de sus ejes. O sea que estos objetos, si yo los escalo acá, ellos automáticamente, mire que están creciendo, tamaño máximo, pero ya entre 80 y 372%. Significa que hay objetos que miden 80% del tamaño real del objeto hasta 372% del tamaño real del objeto. Además de eso tenemos la rotación. Tenemos aquí en esta parte también que podemos rotar los elementos que tenemos, del mínimo 5 a 5 grados, y eso nos permite tener que cada elemento sea rotado. Eso es un principio del realismo en 3D y en cualquier otro tipo de arte, y es poder realmente tener un elemento y generar variaciones con él sin necesidad de que sean múltiples elementos únicos. Esto hace que un pasto girado múltiples veces en el visor de la cámara se vea distinto por el ángulo de la perspectiva que está tomando. De esta manera podemos tener aquí muy claro en esta subárea que tenemos, en esta subárea de este pasto, aquí, en la transformación, que podemos cambiar la rotación. También, si no quisiéramos, podemos apagar la rotación. Obviamente lo ideal es que esté prendida para que suceda este efecto de cambio de perspectiva del objeto. Y está el random offset, que este es simplemente un desplazamiento en el eje X, Y o Z de esos elementos. Aquí en este caso, siempre en X y Y, pues porque no queremos ver objetos en Z volando. Digamos que si yo colocase aquí un 20% en altura, un 80% aquí,
seguramente alguno de estos elementos que están acá, que están seleccionados, van a empezar a elevarse. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces miremos a ver si un número grande se empieza a notar. Creo que aquí ya se empezó a notar. Miren cómo empiezan a volar. Esto es lo que no queremos, o sea que esto DeFi lo tiene predeterminado por 0, lo cual está bien para vegetación. Puede que en otra circunstancia sea necesario, pero en este caso no. Otra de las cosas que tiene aquí es la distribución a través de la normal. Entonces, él te dice, ¿quieres que una superficie de una vegetación se distribuya a través de la normal del objeto o de manera vertical? Entonces, si tú desplazas este lado de izquierda a derecha, vas a notar que en superficies que están levemente inclinadas, la vegetación va a girar con respecto a la perpendicular de la superficie. Por ahora que ya vieron estos parámetros que están aquí, quiero que pasemos a ver de pronto el seed. El seed es la aleatoriedad como de los elementos. Si a ustedes no les gusta como una manera que está distribuido, pueden cambiar esto. Pueden tirar estos dados que están aquí. Él lo empieza a distribuir de manera aleatoria y empieza a cambiar la forma del scatter, la distribución. Por otro lado, tenemos dentro del área, estas son las subáreas, ¿no? Pero dentro de la área principal tenemos algo muy importante que es el mapa de distribución. Esto lo que hace únicamente es tener de manera aleatoria a través de una textura las áreas que tenemos. Entonces dentro de esto, cuando lo tocamos, aparecen varios mapas de colores. Cada color de estos es una subárea, por eso hay tantos colores en alguna para tener muchas subáreas. Pero vamos a ver con este, cuando lo colocamos, cómo se distribuye como literalmente un ajedrez esta superficie. Entonces está usando en un área el color morado y en el otro el color verde. Como son dos, en este caso lo podemos ver de esta manera. Si queremos cambiar el tamaño de esto, lo podemos hacer a través de estos settings que están acá y cambiar esto a más tamaño o menos tamaño. Siempre hay que distribuirlo de manera equidistante aquí si queremos que quede otra vez un cuadrado, porque él no está cogiendo la textura de manera igual por los dos lados. También podemos rotar esto, por ejemplo aquí 90 grados. Podemos rotar esto 45 grados y verán cómo cambia la textura pues, de posición. Entonces, si queremos distribuir una vegetación con formas específicas o con un área de distribución diferente, podemos usar estos colores que están acá para distribuir la vegetación que tenemos. Obviamente estas que tienen como formas más orgánicas van a hacer que la vegetación sea mejor. Lo siguiente que tenemos que hacer es entender el número de divisiones. Si yo tengo dos subáreas, aquí el número de divisiones va a estar determinada por este número que está acá abajo. Entonces, si ven ustedes aquí, vemos que hay un número de divisiones. Si yo empiezo a aumentar esto a 3, va a aparecer una nueva subárea aquí. Y esa nueva subárea, como no tiene aún vegetación, pues quedó pelada, por así decirlo, o aquí en esto se ve totalmente limpia. Acordémonos que aquí hay varios scatters, ¿no? Voy a borrar este de acá como para que no sea más claro aún. Pero miren, en este caso, esto es lo que pasa cuando tenemos un área limpia. De alguna manera, en algunas ocasiones nosotros queremos que no aparezca vegetación en algunas áreas de manera aleatoria. Eso lo podemos hacer creando una subárea que no tenga vegetación. O en este caso, agregando un tipo de naturaleza aquí diferente. Podríamos tocar aquí y abrir los assets y de esa manera tener una nueva vegetación. Entonces, si a través del scatter nosotros queremos otra vegetación, podemos irnos al modelo aquí a naturaleza y acá en nature, aquí empezar a seleccionar nueva vegetación. En este caso, ¿qué tal si ponemos arbustos o algo que realmente nos guste más, ¿no? Entonces, ¿qué tal un pasto como este? Entonces lo descargamos, le damos doble clic allí, lo descargamos y le damos clic y automáticamente nos trae esa vegetación a este nuevo clúster. Miren aquí en este caso trajimos este nuevo clúster y ya tenemos este tipo de pasto. Ahora queremos modificar específicamente esta área. Pues ya estamos dentro de esta área, la tocamos y podemos venirnos acá. Por ejemplo, la distribución. Podemos cambiar también dentro de esta, en esta subárea, cómo se distribuye este objeto. 100% en toda la área o queremos que se distribuya de manera
por parches, ¿no? Y entonces estas texturas nos dan esos parches en donde no aparece la vegetación y en donde sí aparece. Aquí en este momento, como está totalmente blanca, va a hacer que, pues obviamente aparezca todo 100% lleno. Aumentemos la densidad para que vean. Miren cómo está 100% lleno. Si llegase a cambiar este mapa a este, ya ahí crea otros, por así decirlo, subclusters dentro de esta subárea del scatter. Ya de esa manera podemos también cambiar el tamaño. Nosotros podemos cambiar el tamaño de esta vegetación. De toda esta subárea la podemos hacer a través de las transformaciones aquí. Pero si queremos cambiar el tamaño específico de esta vegetación, lo podemos hacer aquí tocando la vegetación. Y aquí en Scaling, cambiar la escala de esta vegetación específicamente de este modelo tridimensional. ¿Listo? Aquí nos podemos cambiar la probabilidad de que aparezca este objeto en este clúster y el tamaño de colisión de esto. ¿Listo? Podemos tener esto tocando aquí ya específicamente este objeto. ¿Listo? Bueno, ahí hemos creado de manera aleatoria nuestra primera vegetación. Obviamente el realismo de esto va a estar 100% ligado a que nosotros entendamos cómo funcionan las referencias, la naturaleza como tal, y eso pues va a hacer que podamos replicar ciertas cosas que vemos en la realidad aquí adentro. Ahora, este es el caso en el que empezamos a trabajar con un scatter que ya está con los modelos preestablecidos. ¿Qué tal si ahora necesitamos crear un scatter de cero? Pues lo que tenemos que hacer es venirnos acá en la parte superior y con la tecla X o seleccionando cualquiera de estos dos por material o por modelo podemos tocar una nueva superficie. Yo en este caso quiero tocar esta nueva superficie y le doy crear. Ya cuando se crea, miren que aparece esta rejilla que nos muestra a nosotros la distribución del scatter. En este momento nos muestra que toda azul porque tenemos una sola área. Miren que aquí está una sola área. Entonces lo que podemos hacer aquí es, aquí dice non-divide, le podemos dar a image divide y ahí ya empezamos a crear unas subdivisiones. ¿Listo? Lo que necesitamos hacer es en estas subáreas que están acá, empezar a tener una distribución de estas subáreas. Acuérdense que esto lo podemos hacer a través de este botón que está acá y creando un patrón, ¿no? Voy a coger este patrón que está aquí y aquí ya podemos ver, sin todavía tener vegetación, cómo se va a distribuir estas áreas. De pronto es un poco más visual a diferencia de este que vieron acá al principio, porque aquí podemos ver los colores de estas subáreas. Acá tenemos 3 subáreas que van a estar distribuidas de esa manera. Ahora, podemos hacer ciertas cosas con esto, ¿verdad? Podemos tener diferentes árboles de diferentes alturas, incluso pasto en el propio scatter. Yo recomiendo tener un scatter para la vegetación baja, o sea, como decir pastos, hojas, este tipo de cosas. Otro scatter para una vegetación media y otro scatter para árboles, ¿ya? Entonces, cada uno de esos scatters, además, puede estar en una misma superficie. Veamos ese ejemplo. Llenemos esto rápido para que vean cómo es el método. Tocamos subárea 1, vemos aquí en Nature y vamos a traer este tipo de vegetación. Vamos a traer este tipo de plantas y vamos a traer este otro tipo de plantas de aquí. Miren que aquí ya empieza a sumar, aquí ya van 2. Podemos traer este otro tipo de planta que está acá y ahí ya van 3. Acá con esto ya tenemos distribuido. Y miren que nos falta a nosotros densidad, acuérdense, vámonos acá a densidad, la aumentamos bastante y ahí ya tenemos pues este tipo de vegetación distribuida en toda esta área. Podemos cambiar el tamaño del clúster, miren cómo cambia aquí. Si cambiamos el tamaño del clúster, miren cómo se agrupan entre ellas cada una. Esto lo podemos hacer. El cluster noise, lo que les decía, es como el ruido que hay entre los bordes y el cluster blur es cuánto de este clúster se mete el uno entre el otro. Esto ya es demasiado, de pronto quiero que sea más organizado, como si fuera pues un jardín mantenido por el ser humano. Y así ya tenemos nuestra primera versión de este scatter aquí. Podemos hacer muchas más variaciones, como hacer que la vegetación cambie de tamaño. Miremos acá cómo eso lo podemos hacer. Aquí también podemos hacer que esto vaya de 80, por ejemplo, a 150.
Y bueno, podemos hacer que la escala de esto sea más grande, de uno en específico, de estas que están aquí. Podemos hacer que la probabilidad de que aparezca esto sea menor. Este clúster queremos que aparezca solamente 70%. Podemos hacer que el volumen de colisión sea más grande para que no se junten unas con otras. Miren que si lo hacemos así ya no se juntan. Si lo ponemos así se van a juntar muchísimo. Lo ideal es que mantengan esto en un valor como el que está por defecto. Ahora, toquemos rápido esta subárea 2 y vámonos a crear también otra naturaleza aquí. En este caso vamos a traer este tipo de vegetación que está acá. Vamos a traer unos helechos como estos, de pronto algo como esto. Esto es de manera rápida, así que ustedes tienen que hacer esto de manera más consciente si quieren más realismo. Y vamos a aumentar la densidad. Listo. Ahí ya tenemos la densidad correcta. Y yo ya quiero que esto quede así. No le voy a meter en nada aquí a la textura que está por debajo en este clúster como está acá. Y como les venía diciendo, podemos tener varios niveles de vegetación. Entonces ahorita creemos otro scatter aquí desde este icono que tenemos acá como una flecha con un más. Vamos acá, tocamos y le damos crear. Ahí vuelve y aparece otro scatter. Ese scatter ya lo quiero llenar, ya no con estas plantas como tan bajas, sino que ya quiero empezar a buscar otras cosas, ¿no? Otra vegetación diferente. Busquemos por acá de pronto este tipo de arbustos. Entonces busquemos como este, lo descargamos y le damos a agregar. Busquemos este otro también que se parece. Lo agregamos. Ya tenemos dos tipos de arbustos allí. Agregamos este también. 3 tipos de arbustos en esta área. Y tenemos ya un scatter encima de otro scatter en una misma superficie. Esto nos va a dar como muchísimo más control y realismo. Si queremos otra vez podemos subdividir esta área. Miren que cuando hago eso se pierde la vegetación que puse, así que si quieren como que esto funcione mejor, creen primero las subáreas y el mapa que tienen acá, ¿no? Vamos a poner este. Y aquí otra vez tocamos esta subárea y vamos a tocar las mismas que teníamos ahorita. Ya después de que están descargadas, cargan más rápido, ¿no? Y de esa manera ya tenemos distribuida toda esta vegetación otra vez. Vamos a otra subárea y vamos a meter otro tipo de vegetación como esta. Listo, ahí ya tenemos otra subárea con otro tipo de vegetación. Queremos que esté más lleno esto o menos lleno. Yo en este caso, como ya tengo vegetación por debajo, quiero que esté menos lleno. Y el cluster size lo voy a ampliar. Ahora podemos tener incluso 3 por encima. Esto ya lo entendieron. O sea que vamos a crear el otro escenario donde ya tenemos cubierta la superficie con esto. Ahora, ¿qué tal si metemos otro tipo de vegetación? Entonces unas palmeras o lo que sea. Otro tipo de vegetación como esta lo podemos hacer. Vamos a crear aquí una subárea aquí primero. Vamos a colocarle aquí 2 áreas nada más. Y vamos a colocar una imagen como esta de colores. Y en esta subárea vamos a meter este tipo de palmeras. Ahí ya nos aparecen las palmeras. De pronto están muy llenas porque están muy cercanas las unas a las otras aquí. El cluster size lo podemos cambiar y la densidad, ponémosle 8 aquí, quedan menos. Y en la subárea 1 podemos tener de pronto este tipo de palmeras ya más pequeñas. Listo. De esta manera tenemos esta mini selva creada rápido con scatters de DeFi. Aquí ya tenemos muy rápido creado una distribución de manera aleatoria de vegetación. ¿Listo? Entonces vámonos acá y veamos cómo se navega a través de esto. Vean cómo cambia esto de rápido. Bueno, ya saben cómo distribuir con el scatter. Ahora les quiero mostrar que hay algunos problemas a la hora de distribuir scatters que he encontrado y que hacen que el proceso se vuelva más complicado dentro de DeFi Render.
Esto parece muy sencillo cuando tenemos una superficie como esta, donde todo está al mismo nivel. Pero recientemente hemos encontrado que hay muchísimos problemas con planos que están en la misma posición, en la misma altura. Y tienen un mismo scatter. Entonces les voy a dar la resolución de este problema. Digamos que vamos a crear un pasto como el que ya tenemos preestablecido aquí en DeFi, uno como los que ya tenemos aquí, o un tipo, pongamos este pasto como más salvaje y pongámoselo a esta superficie. Creémoslo. Listo, ya tenemos ese pasto, ¿verdad? Que además nosotros podemos editar la superficie del scatter, o sea, de dónde está cogiendo las superficies. Entonces le voy a dar aquí a este icono que ustedes ven acá y ese me va a permitir agregar otras superficies. O sea que aquí estamos viendo otra cosa, ya agregar una superficie adicional. Cuando la agrego, miren lo que pasa. El scatter empieza a subir. Miren que otra vez voy a agregarla de arriba y se va a ir hacia arriba. Miren que esta está un poco desplazada. Aquí ya están viendo el problema que tiene DeFi a la hora de distribuir vegetación. Él solamente encuentra el plano que esté más arriba dentro de todos los planos que tengamos. Esto lo hemos detectado porque obviamente estamos todo el tiempo construyendo proyectos de visualización y ahora está muy de moda tener balcones supremamente llenos de vegetación, pero en la misma altura. Entonces, en fachadas muy altas, esto nos da ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer para solucionar este problema es tedioso, pero es sencillo. Es que tenemos que asignar por material diferentes materiales a estas superficies y tenemos que crear scatters para cada uno de estos planos. Esto ralentiza un poco el proceso. Ojalá los de DeFi vean este video y puedan entender que realmente se tiene que mejorar, se debe mejorar, porque esto ralentiza mucho ciertas operaciones como esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de traer un material diferente para cada una de estas superficies. Aquí tocamos este material y se lo ponemos a esta. Hay que coger esta superficie de acá y hacerla única. Entonces, make unique para poderle cambiar aquí el material. Esto es lo mismo, make unique. Y nos venimos acá, tocamos este otro material que yo tengo por aquí ya como listo. Se lo ponemos a esta. Vengo por acá también y voy a tocar el de este que es diferente. Y se lo voy a colocar a esta otra superficie. Ahí ya tenemos, vengan que creo que aquí sirve mejor tocar esta otra superficie que está por acá. Pongámosle otro material a esta que está aquí. Pongámosle uno que nos permite entender esto del cambio del material. Listo, ahí ya se lo coloqué a esa superficie. O sea que ahorita mismo tenemos 3 diferentes materiales en esta superficie. Entonces lo que necesitamos ahorita es que esta superficie esté sobre esta área que está aquí. Y si ustedes ven, yo tengo ahorita tocado aquí para agregar una nueva superficie, pero si yo hundo la tecla control, tengo para agregar, quitar, agregar, quitar. Entonces cuando aparece la tecla menos, le voy a quitar esta superficie y ahora le voy a quitar además esta otra superficie que está aquí. Y el plano de scatter ya pasa a la parte inferior. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Copiar este scatter y ponerlo en esta superficie. ¿Listo? Entonces podríamos hacerlo a través de duplicar este que está acá, pero los scatters no se pueden duplicar. Entonces hay que venir y usar la herramienta que ya teníamos acá de scatter preestablecido y traer otra vez esta vegetación a la superficie de arriba. ¿Listo? De esa manera solucionamos ese problema donde tenemos varias superficies en una misma altura como estas y hacen que haya este problema de superposición y justaposición de scatters. Esto es una cosa que hemos identificado que da mucho problema y que me gustaría compartirla con ustedes para que aceleren sus procesos cuando estén haciendo esto. Cuando tenemos un tipo de scatter ya creado como este, nos gustaría siempre guardarlo. Esta es una pregunta muy clara para no tener que hacer un scatter nuevo cada vez que necesitamos distribuirlo en una superficie.
Esa es otra pregunta común y la vamos a resolver aquí. Es muy sencilla. Tocamos el elemento. Acuérdense que este fue un scatter que yo ya hice desde cero y queremos guardarlo. Entonces para esto nos vamos a tocar aquí. Y en la parte superior por acá dice estudio. Lo que queremos hacer con esto es guardar esto en mi espacio de trabajo. Aquí, save to my space. Y ahí le ponemos palmeras. Ejemplo. Listo. Y en el folder por defecto lo podemos dejar. Le damos guardar. Y él ya crea un preset de esto. ¿Listo? Entonces ese preset ya lo puedo distribuir en otra superficie. Dándole doble clic aquí a esto. Me pide aquí qué superficie quiero tocar. Entonces yo le voy a dar que esta de acá y le doy crear. Ya ahí lo distribuyó. Esa es la manera de distribuir un asset que está. Esa es la manera de distribuir un scatter que ya hemos creado por defecto. Esa es la manera de crear un asset que ya hemos creado desde cero, ¿no? Que nos quede guardado en nuestra librería. Ahora viene la pregunta. Ya estos son superficies de geometrías. Probablemente le han traído algún modelo como SketchUp, como 3D Max, como Blender y la han importado acá. Esa es la manera de distribuirla en superficies, pero resulta que DeFi trae por defecto en sus últimas versiones una cosa que llama el terreno. El terreno también puede tener scatters distribuidos dentro de los materiales del terreno. Ya vamos a ver esto. Esto me parece súper importante entenderlo. Miren que aquí podemos esculpir el terreno y crear variaciones de terreno, ¿verdad? Esto es, digamos que yo quiero tener vegetación en ciertas áreas de este terreno, por ejemplo, en estas áreas. Lo que tendría que hacer es tocar terreno y irme aquí en Paint y agregar esto, otro material que esté por acá, como decir de estas hojas, uno que tengo por acá a la mano, este que está aquí de hojas, y lo agrego como un nuevo material aquí en la superficie, en este ground. Lo que tenemos que hacer es tocar aquí y empezar a pintar por pedazos esta área. Entonces, si yo quiero, pinto aquí, pinto acá, y miren que él empieza a pintar sobre la superficie. ¿Listo? Yo ya quiero tener vegetación en esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos acá y vamos a tocar estos tres puntos y le damos crear scatter area allí. Y ahí ya tenemos un scatter sobre el terreno. Esto va a hacer que nosotros podamos pintar áreas, ya no superficies como esta, sino pintar áreas y distribuir vegetación en esas áreas. Entonces démosle ahí en Nature y traigamos que vamos a traer de este tipo de árboles aquí y ya tenemos un scatter distribuido de manera supremamente rápida. Esto aplica los mismos principios de esto que tenemos acá, distribuido en una superficie, a lo mismo distribuido en un terreno. Ok. Otra cosa que quiero mostrarles y que es mucho más precisa, que hace que el scatter funcione de manera mejor, es las áreas de colisión. Entonces, para mí, las áreas de colisión son muy útiles. Miren que por acá abajo tenemos unos basic models y yo quiero tener, por ejemplo, un cubo aquí en medio de esta selva, pero que los scatters, y aquí tenemos este cubo, lo voy a escalar, a ver que no se nos vaya tan grande, listo, ahí lo escalé, y quiero que este cubo esté en medio de toda esta área que está acá, y quiero que la vegetación no toque este cubo. Lo que podemos hacer es venirnos y tocar acá el scatter y darle a este efecto que dice Cool Effect. Le damos ahí en Cool y tocamos el cubo, le damos crear, y se supone que ya la vegetación no va a tocar este cubo, ¿verdad? Miren que yo lo empiezo a mover y ya la vegetación se desapareció en esa área. La vegetación ya no está tocando esa área, así que vamos a darle a regenerar y ahí ya la vegetación no está interfiriendo con ese cubo. ¿Eso para qué sirve? Digamos que este cubo fuera una banca o fuera otro tipo de elemento que ustedes necesitan dentro de la escena. Pues de esa manera ya no va a interferir la vegetación con los elementos. Eso sería todo lo que tengo para mostrarles acerca del scatter, de cómo distribuir esta vegetación con DeFi Render, hacer vegetación mucho más realista, hacer uno de los principios del realismo, que es la aleatoriedad, y generar esto pues a través de estos distribuidores de vegetación.
Espero les haya gustado. Si realmente les gusta ese contenido, suscríbanse al canal y apoyen con un like, un comentario. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.